Vamos a continuar con el tema que hemos iniciado acerca de hablar del Espíritu Santo. Recuerde que estamos tratando con el tema de la oración, pero con referencia a lo que dice Judas, versículo 20 y 21, que oremos en el Espíritu Santo. Entonces es importante que primero conozcamos quién es el Espíritu Santo, para que así estemos seguros de que estamos orando dirigidos por Él, y que no cometamos el error que han cometido muchos al tener una mala información o una mala teología de quién es el Espíritu Santo. Entonces, a continuar con el tema del Espíritu Santo, y vamos a basarnos, hermanos, en una declaración que posiblemente sea muy normal para nosotros haberla escuchado, muy familiar, pero que para algunos otros posiblemente sea una palabra un poco extraña o que no se ha definido. Así que esperamos que Dios nos pueda ayudar a entenderla. Y es hablar de la deidad del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo. Ahora, el hecho de que en las Escrituras se nos enseñe que el Espíritu Santo es una personalidad, como lo veíamos el día lunes, eso no quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo sea solamente una persona. Y que no sea nada más, sino solamente eso, porque habla, se comunica, siente, y lo dejemos solamente allí, al creer que, bueno, es una personalidad y nada más. No, cuando las Escrituras nos hablan de que el Espíritu Santo hace parte de la deidad, lo está identificando como Dios en su esencia. Escucha, el Espíritu Santo es Dios en su esencia. En Génesis 1, 1 y 2, vamos a leer ese pasaje porque, aunque es muy conocido, no está por demás leerlo. Y además, qué bueno que Dios desde el principio se identifique así. La Biblia, al inicio de ella, identifica al Espíritu Santo como Dios en esencia. Génesis 1, 1 y 2. Juan Pablo, ¿puede leerlo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas de las aguas. Sobre las faz de las aguas. Sobre la faz de las aguas. Muy bien, entonces miren aquí lo que nosotros nos encontramos, hermanos. En el principio, Dios. Se le menciona a Él. Pero luego en el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, aquí se le describe, o se describe más bien a Dios y luego al Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos ver algo, y es que Dios no tiene espíritu. Según Juan capítulo 4 versículo 24, y esta es una enseñanza dada por Jesús directamente, miremos lo que dice Juan capítulo 4 versículo 24. Andrés. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, entonces por aquí vamos teniendo una idea. En Génesis 1 dice el Espíritu de Dios. Pero acá en Juan 4:24 Jesús le revela esta verdad a una mujer y le dice a esa mujer, Dios es. No dice Dios tiene. No, Dios es Espíritu. Así que cuando nosotros vamos a Génesis 1:1 y dice en el principio Dios, y luego Génesis 1:2 y el Espíritu de Dios, no está hablando de personas distintas, sino que está haciendo referencia al único Dios que existe. A eso es a lo que nosotros le llamamos deidad. Ahora, ¿qué es la deidad? Yo le hago la pregunta a usted, hermano y hermana. ¿Qué es la deidad? Porque es un término que a veces utilizamos incluso en las alabanzas. Lo utilizamos, el término deidad, y hablamos de la deidad. Pero ¿qué es la deidad? Bueno, esa palabra deidad es una forma de describir lo que es Dios. Escuche, la palabra deidad es una forma de describir lo que es
Dios. Es una forma de describir a Dios en su poder, su gloria, su eternidad, su sabiduría, su soberanía, su majestad y todos los demás atributos que Dios tiene. Escuche, todos los demás atributos que Dios tiene. Una forma de ilustrarlo para que nosotros lo entendamos, una forma en la que nosotros sí es más fácil que lo podamos comprender porque es más familiar, es cuando nosotros utilizamos la palabra humanidad. Cuando nosotros hablamos de la humanidad, no en el sentido general, no en el sentido numérico, sino cuando hablamos de una persona y decimos es su humanidad, lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo es utilizar una forma para referirnos a las personas y describir todo lo que ellas son. Es decir, ahí nosotros incluimos sus sentimientos, sus emociones, sus cualidades, su vida física, sus características, sus defectos. Esa es la forma en la que nosotros utilizamos la palabra humanidad. Describimos a la persona, encerramos a la persona en ese término porque lo componen muchas características. Bueno, cuando utilizamos la palabra deidad es lo mismo. Utilizamos esa palabra, o más bien las escrituras utilizan esa palabra, para mostrarnos a Dios y todo lo que Él es, todas sus características y todos sus atributos. Ahora, Dios no es un ser humano, como usted y como yo, y ningún ser humano es Dios. Escuche, Dios no es un ser humano y ningún ser humano es Dios. Así que cuando nosotros hacemos referencia a Jesús y decimos que Él fue un hombre como nosotros, debemos entender que Jesús poseía una doble naturaleza. Y es por eso que en las Escrituras, particularmente en los Evangelios de Lucas, en los Evangelios de Juan, se le describe en uno como el Hijo del Hombre. Lucas, el Hijo del Hombre. ¿Y por qué Lucas utiliza el término el Hijo del Hombre? Para que las personas entendieran que Jesús fue como uno de nosotros, un hombre. Tuvo carne y huesos como usted y como yo. Nació de una mujer como hemos nacido todos. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo cansancio. Y quedó demostrado que tenía un cuerpo humano en la cruz porque sangró. Pero Juan utiliza la palabra el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque debemos entender que en esa época, cuando se escribe el Evangelio de Juan, había una doctrina, una corriente doctrinal que estaba negando la deidad de Jesús. Entonces Dios inspira a Juan para que él salga al paso y comience con ese Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Juan comienza a defender la deidad de Cristo y por eso se utilizan esos dos términos, el Hijo del Hombre, para mostrarnos que Jesucristo fue 100% hombre, y el Hijo de Dios, para mostrarnos que Jesucristo fue 100% Dios. Así que por eso es que debemos hacer esa distinción. Ahora, hay atributos que distinguen a Dios de cualquier otro ser creado, no solamente del hombre. Uno podría decir, bueno, no es como uno de nosotros, pero se puede parecer a un ángel. No, hermano, ni siquiera los ángeles se le parecen a Dios. Y es por eso que un comentarista de la Edad Media, el año 1600, decía, ¿quién más parecido a Dios? ¿Un gusano o un ángel? Y uno pudiera decir, bueno, un ángel. No, nadie es más parecido a Dios. ¿Por qué nadie es más parecido a Dios? Miren lo que dice Salmos capítulo 50, versículo 21. Para mostrarnos de que ningún hombre se parece a Dios, aunque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero eso no quiere decir que el hombre sea Dios o que Dios sea un hombre, sino que hay características y atributos que lo distinguen, pero por eternidades de lo que somos nosotros. Salmo capítulo 50, versículo 21. Hermana Pilar. Dice la palabra: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Amén. Esta es una enseñanza que muchas personas han tenido a lo largo de la historia. Y no solamente es algo nuevo. Ya por eso es que ahora se habla de hacer a Dios un poco más humano. Incluso se le utilizan otros términos que
no sé hasta dónde se puedan utilizar y es presentar a un Dios más orgánico. No sé si a Dios se lo pueda describir de esa manera. Pero Dios en Salmo 50, 21 le está diciendo a un hombre: de cierto pensaste que yo era como tú. Porque el hombre cree que Dios es como él. No, hermanos, ni Dios es como nosotros, ni nosotros somos como Dios en su esencia, en su deidad. Tenemos características de Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza, pero no somos un Dios. Así que eso también niega la creencia de muchas personas de decir: nosotros mismos somos Dios, nosotros mismos somos el diablo. Y en la persona está cómo quiere ser. Si quiere ser malo, si quiere ser bueno, pero no es que haya alguien fuera de nosotros. No, nosotros somos el centro del universo. No es verdad. No es verdad. Nosotros no somos el centro del universo. Hay un solo Dios y no se parece a ninguno de nosotros. Incluso cuando Moisés tiene ese encuentro personal con Dios, allá en la zarza, en el monte Horeb, y cuando Dios le da esa comisión de: ve y dile a los hijos de Israel que yo te he enviado para liberarlos, porque he escuchado su gemir, su clamor. Moisés se hace una pregunta y se la hace a Dios, que es muy natural. Bueno, está bien, yo voy a ir, pero antes de ir, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me envió? ¿Quién es el que me está diciendo que vaya y los liberte? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios en en Éxodo capítulo 3? Moisés: yo soy el que soy. Diles así: yo soy, me ha enviado. ¿Por qué esa frase, hermanos? ¿Por qué esa frase yo soy? Porque esa frase yo soy está describiendo muchas cosas de Dios, pero una de ellas, y es la que vamos a tocar hoy, es: Dios no se pudo comparar con nada ni con nadie, ni aquí en la tierra ni allá en el cielo. Dios no le pudo decir a Moisés: pues mira, diles que yo soy como un ángel y que te ha enviado. No. O diles que yo soy como tú, como otro hombre y te ha enviado. No. Yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy único, yo soy eterno, yo no tengo comparación. Yo soy. Esto es a lo que nosotros nos referimos cuando utilizamos la palabra deidad. Dios no estaba utilizando un nombre para describirse. Dios estaba utilizando un conjunto de atributos y de características que a Él lo identifican. Y es lo que nosotros creemos, es a lo que se refiere las escrituras cuando utilizan el término deidad. Ahora, vamos a ver que hay varios conceptos de lo que es la deidad en el mundo religioso. Y yo no sé si alguno de nosotros durante un tiempo los tuvo o todavía los conserva, porque no ha estudiado en sí este tema de la deidad y de cómo el Espíritu se identifica como la deidad. Número 1. Algunos creen que la deidad se compone de solamente una personalidad. Hay una secta muy famosa, muy conocida, que está diseminada por todo el mundo, muy fuerte, muy característica en su forma de evangelizar, que dicen que el Padre, Jehová, es Dios. Escuche, ellos dicen: Jehová es el Padre y Él es Dios. Cristo, ¿quién es Cristo para ellos? Bueno, para ellos Cristo es un Dios creado, un Dios menor. Y escuche la palabra Dios en alguno de sus pasajes, que es la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción hecha por ellos mismos. En la palabra, cuando se refiere a Cristo como Dios, lo utilizan con D minúscula. Y hay que tener cuidado, hermanos, cuando nosotros leemos estas versiones y aceptamos esta doctrina, porque cuando en las escrituras se refieren a algo como Dios con D minúscula, la palabra de Dios lo identifica como idolatría. No es al Dios que usted y yo adoramos, sino a un Dios inventado por los hombres o a un demonio, porque así se le identifica a Satanás, el Dios de este siglo con D minúscula. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros aceptamos esta enseñanza, pero es así como ellos la presentan. Para ellos la deidad es el Padre, el Hijo es un ser creado, un Dios inferior. ¿Y quién es el Espíritu Santo para ellos? Y aquí es donde viene lo curioso. Bueno, para ellos el Espíritu Santo es una fuerza activa. Es como la energía
como la electricidad o como las ondas que viajan en el espacio. Para ellos el Espíritu Santo es solamente eso. Y ya vimos, gracias a Dios y a su palabra el día lunes, que no es lo que enseñan las Escrituras, sino que lo identifican como una personalidad que siente, que piensa, que habla, que se comunica, que tiene poder creativo, que siente tristeza, que transmite, que tiene poder de decisión. Eso no lo puede hacer un poder inherente, un poder, una fuerza activa. ¿Ya? Ahora, hay otras sectas que enseñan que Jesús es la deidad. Ellos dicen Jesús es la deidad. Creen que Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu, pero escuche esto, se identifican como unitarios. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, que la deidad también se compone solamente de una persona. ¿Y quién es esa persona? Jesús. Y que Él tomó formas distintas para manifestarse a los demás. Es decir, Jesús es Dios. Nada más, solamente existe Él. Y que cuando se manifestó en diferentes ocasiones, lo único que hizo fue cambiar de forma, tomar otras formas. Y ellos enseñan, basados en esta creencia, que llamarle a Dios Padre, Hijo o Espíritu es inapropiado. Ellos dicen, es inapropiado llamar a Dios Padre, llamarlo Hijo y llamarlo Espíritu. Hay que llamarlo Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que esto son solamente títulos. ¿Ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente títulos. Y ellos lo enseñan de esta manera. Un ser humano, una persona, un hombre, puede ser al mismo tiempo padre, puede ser al mismo tiempo hijo, puede ser abuelo, puede ser tío, puede ser sobrino. Ellos dicen, mire, una persona se le puede decir, él es el padre suyo, sí. Ah, y el papá de él, ¿cómo se llama? Ah, entonces es hijo. Y tiene sobrinos, sí, ah, entonces es tío. Y también puede ser abuelo, y también puede ser primo. Entonces ellos dicen, es inapropiado llamar a Dios con estos títulos, porque esos títulos los puede tener cualquier persona. Así que para ellos solamente existe Jesús y nadie más. Pero si esto fuera así, esto colocaría a Jesús en una posición muy vergonzosa y muy ridícula. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque cuando nosotros nos encontramos a Jesús en Getsemaní, ¿a quién le está orando Jesús? Si solamente hay un solo Dios y es Jesús y no existe nada más aparte de Él, no existe el Padre y no existe el Espíritu Santo, entonces ¿con quién hablaba Jesús? Cuando Él está hablando en la cruz y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿con quién está hablando Jesús? Cuando Él resucita a Lázaro en ese milagro de Juan capítulo 11, dice, Padre, yo sé que siempre me oyes. ¿Con quién hablaba entonces Jesús? ¿Ya? Y la Escritura no puede contradecirse. No podemos pensar que Jesús es el único que existe, no existe Padre, que no existe Espíritu, porque eso colocaría a Jesús, y me perdonan esta expresión, en una posición muy ridícula, como un loco, porque el único que habla solo es un loco. Si usted ve una persona en la calle hablando solo, o tiene audífonos, y tiene que poner cuidado porque a veces eso pasa, tiene audífonos, o está loco. No hay otra manera de explicarlo. Ahora, ¿qué enseñan las Escrituras? Bueno, desde Génesis 1.26, vamos a leer Génesis 1.26, Daniel, y luego capítulo 3, versículo 23, aquí aparece el pronombre nosotros. Y escuche, aparece desde el Génesis. ¿Por qué aparece desde el Génesis? Porque desde el principio Dios quería enseñarnos lo que es la deidad. Génesis 1.26 y luego Génesis 3, 23. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 3.22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida,
y coma y viva para siempre. Amén. Entonces miren, si usted mira el Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos. Pregunta, ¿estaba también loco Dios? ¿Que dijo hagamos? Y algunos dicen, no, es que él estaba hablando con los ángeles. Escuche, los seres humanos no fuimos creados a imagen y semejanza de los ángeles. Y la escritura enseña que Dios no consultó con nadie cuando hizo la creación, ni siquiera con los ángeles. ¿Con quién estaba hablando entonces Dios allí? Con la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo teniendo un diálogo en cuanto a la creación y cómo se haría esta. Y en Génesis capítulo 3 versículo 22, cuando ya el hombre cae, cuando el hombre peca, dice, si usted mira el versículo 21, dice, y Jehová Dios, escuche, Jehová Dios, uno solo, Jehová Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno, ¿de quién? De nosotros. Nuevamente, ¿a quién se refiere uno de nosotros? A la deidad. Aquí está refiriéndose a la deidad, por eso el pronombre nosotros. Así que aquí tenemos la evidencia de que Dios es uno solo, pero es una deidad. Escuche, uno solo, pero es una deidad. Ahora, otro concepto designa a la deidad con la palabra Trinidad. Y yo creo que ese sí es más familiar para muchos de nosotros. ¿A qué se refieren las personas cuando se habla de la Trinidad? Bueno, lo que se quiere transmitir es que hay una deidad, es decir, una esencia que es Dios, está compuesta por Dios, pero que a su vez son tres personalidades, no tres personas. ¿Ya? No son tres personas, sino tres personalidades. Y cuando decimos personalidades, no es que haya una dicotomía, una tricotomía en Dios, sino que estamos hablando de lo que compone la deidad. Esas personalidades que la componen son el Padre, son el Hijo y son el Espíritu Santo, y es por eso que nosotros hablamos de una Trinidad. Ahora, la palabra Trinidad no está en las Escrituras, y es por eso que para evitar nosotros que algunas personas nos acusen de enseñar algo que no está en la palabra y nos acusen de heréticos, o nos acusen de blasfemos, o nos acusen de añadirle a las Escrituras, porque utilizamos el término Trinidad. Entonces, para evitar eso, vamos a utilizar palabras que sí están en las Escrituras, para que nosotros primeramente seamos obedientes a Dios, porque si usted lee 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, vamos a leer ese pasaje para que lo tengamos presente, porque esta es una de las bases que nosotros debemos tener presente y en cuenta, hermana Daniela, 1 de Pedro 4, 11, a la hora de interpretar las Escrituras o de hablar de ellas. Dice la palabra de Dios: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces mire que aquí tenemos nosotros una enseñanza, una orden de parte de Dios, y es que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Dónde están las palabras de Dios? No en mi mente, no en la suya, sino en las Escrituras. Así que para evitar que de pronto se nos acuse de enseñar algo indebido, vamos a limitarnos con lo que dice la palabra. Y resulta que la palabra deidad sí se encuentra en las Escrituras. Esta palabra sí la tenemos. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20, hermana Diana. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y Colosenses 2:9 de una vez.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Ahí se está refiriendo a Jesús. Dice, porque en él, en Jesús, habita corporalmente en ese cuerpo toda la plenitud. La palabra plenitud es un absoluto. Todo lo que Dios es. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces aquí tenemos nosotros, hermanos, evidencias de que en las Escrituras sí se utiliza el término deidad para referirse a Dios. Pero también se utiliza la palabra divinidad. Esa la encontramos nosotros en Hechos, capítulo 17, versículo 29. Hechos 17, 29. Dice la palabra de Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí tenemos la palabra divinidad, que es una forma también de hablar de la palabra deidad. Así que cuando se habla de la Trinidad o de las personas de la deidad, es lo mismo. Ahora, para evitar de que algunos se afecten por utilizar el término Trinidad, que es bíblico y no se peca, si en algún momento usted lo utiliza, no piense que cometió sacrilegio, que cometió una blasfemia o que es un hereje. No lo piense de esa manera, porque se entiende o se sobreentiende que estamos hablando de lo mismo, que es la deidad. Pero para evitar eso, entonces vamos a utilizar la palabra deidad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que Dios es uno y al mismo tiempo es una Trinidad. Eso es la deidad. Espero que eso no sea confuso para nosotros, sino que sea una forma de entenderlo sencillo. Ahora, para algunas personas no es razonable hablar de unidad y pluralidad. Unas personas dicen, no, pero usted me confunde. ¿Usted me dice que Dios es uno? Sí. ¿Pero son tres? Sí. Bueno, pero no lo entiendo. Dios no requiere que lo entendamos, porque cuando Dios habla en su palabra de esto, Él nos dice, a ver, les explico, muchachos. ¿Cómo les explico? Es que no quiero que se confundan, no quiero que se les fundan los cables. No, Dios no hace eso. Dios simplemente se da a conocer. Dios no necesita ser entendido. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no lo podemos entender. Dios necesita ser creído. Hay una gran diferencia. Ejemplo, cuando se habla de la creación, dice, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Usted entiende eso? No, yo no lo entiendo. Si usted lo entiende, lo felicito. Lleve su hoja de vida a la NASA, porque de pronto allá lo dejan. Pero yo no lo entiendo. Pero la palabra dice, por la fe entendemos. ¿Qué es lo que entendemos? Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando un arquitecto va a hacer algo, el primero hace los planos, hace el diseño, hace una maqueta y luego lo lleva a ejecución. Pero aquí dice que es todo lo contrario. Que todo lo que nosotros vemos fue hecho de algo que no se veía. Eso no es entendible humanamente. No es razonable. ¿Ya? Es antiintuitivo. No lo podemos entender. Pero Dios no requiere que nosotros lo entendamos. Dios nos pide que nosotros lo creamos. La existencia de tres personalidades distintas en una esencia, una sola esencia eterna, va más allá de la comprensión humana. Y es precisamente por eso que nosotros debemos aceptar por fe lo que la Escritura enseña, porque el hombre nunca puede conocer quién es Dios aparte de lo que su palabra nos revela. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 8, vamos a terminar con ese pasaje. 1 Corintios 2, versículo 4 al 8, Daniel. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Entonces mire lo que nos dice la escritura allí. Y hay varias cosas interesantes, no es el tema. Para estudiar esto habría que sacar otros espacios, pero dos cosas que se enseñan allí. Una, él utiliza la palabra Dios nos las reveló. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el hombre no pudo descubrir por sí mismo lo que Dios enseñó. Dios las reveló. Y esa palabra revelar es la palabra apocalipsis, que es de donde nosotros sacamos la palabra apocalipsis, ya que es revelación. Pero lo que está diciendo es Dios fue quien sacó a la luz este misterio oculto. ¿Oculto en dónde? Oculto en Dios. Ese misterio estaba oculto en Dios y Dios quiso revelarlo. Pero lo segundo que nos enseña, y es lo que nosotros debemos entender, es la cual ninguno de los hombres pudo conocer, porque si la hubieran conocido jamás hubiesen crucificado al Señor de gloria. ¿Qué es lo que está diciendo? Número uno, que por la inhabilidad del hombre de poder entender a Dios, fue Dios quien se dio a conocer. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que nosotros no sabríamos absolutamente nada de Dios, de su deidad y de su poder, si no fuera por su palabra. Si Dios no se hubiese revelado y no hubiese enseñado quién es Él, cómo es Él, nosotros no tendríamos una conciencia correcta de la deidad. No la tendríamos, no tendríamos una comprensión ni una conclusión correcta. Y eso es lo que el ser humano debe aceptar, que todo lo que él quiere saber acerca de Dios está en su palabra. Y si Dios habla de que Él es una sola esencia, pero es una deidad compuesta por Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, nosotros la debemos aceptar. Y eso es de lo que vamos a hablar, si Dios lo permite, en la próxima ocasión. Vamos a hablar acerca de la unidad de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo, la unidad de Dios y cómo el Espíritu Santo hace parte de esa unidad. Hoy lo que vimos fue que el Espíritu Santo hace parte de la deidad. Y es importante saber esto, hermanos, porque cuando nos dice la palabra que nosotros oremos en el Espíritu, lo que nos está diciendo es oren conforme a la voluntad de Dios, porque Dios es Espíritu. Él no tiene espíritu. Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que le adoren, y no solamente que le adoren, sino que también le oren. Y no podemos separar la oración de la adoración.